Buenos días a todos. Es un agrado, ¿cierto?, poder compartir con ustedes en este domingo. Es rico también poder compartirse con gente de IPA, con gente de IPLA en este tiempo de verano. En este último domingo de enero. Ya va terminando, ¿cierto?, nuestro primer mes del año. Y hoy estaremos justamente estudiando el capítulo 12 de Romanos, ¿cierto?, la mitad del capítulo. Y también justamente la mitad de la serie, ¿no? Esta serie que estamos haciendo de verano, que es una comunidad según el corazón de Dios. Así que por ello les invito a que podamos tener nuestras Biblias abiertas o nuestras aplicaciones, ¿cierto?, en el pasaje de hoy, de Romanos 12, 9 y 10. Y comenzar, ¿cierto?, ante cualquier instancia, pidiéndole al Señor por su guía, ¿no? Para que podamos tener ahí oídos atentos a su palabra y también corazones dispuestos a ser desafiados por el Señor en esta mañana. Así que acompáñenme en oración. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder reunirnos. Gracias por poder compartir de tu palabra, Señor. Te pedimos para que en este tiempo sea un tiempo de bendición para nuestra iglesia, que nos permitas tener oídos dispuestos a escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor. Corazones también dispuestos a ser desafiados, a ser transformados, Señor, por ti. Y permíteme, Señor, llevar a los hermanos de tu palabra en esta mañana. Te pedimos también para que no solo sea que podamos escuchar hoy, sino que también estas verdades, ¿cierto?, se anclen en nuestros corazones y podamos también transformar nuestro día a día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, quiero traer primero a ustedes algo que quizás nacionalmente e incluso culturalmente a nivel latinoamericano puede ser popular, ¿cierto?, que es el tema de la familia, ¿ya? En general, ¿cierto?, en Chile tenemos algunos casos donde uno vive en familias muy grandes, y no solamente en números, sino también en el sentido de las relaciones, ¿no? A veces nos pasa que vivimos cerca de una tía, de una mamá, ¿cierto? O tenemos muchos primos, ¿cierto? Unos tíos por todos lados. Por ejemplo, en mi caso, por parte de mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene 4 hermanos, por lo tanto tengo mínimo 4 tíos, unos 9, 10 primos y tienen más o menos 18 hijos. Por lo tanto, reunir a esa cantidad de gente es harto, ¿cierto? Requiere harta organización. Puede ser distinto el caso de cada uno de ustedes. Yo sé que, por ejemplo, hay familias grandes como la de la Geraldine, ¿cierto?, y sus padres, o también, ¿cierto?, otras que son más pequeñas también. Pero sí o sí creo que en nuestra cultura nacional es algo importante, ¿cierto?, pertenecer a la familia. También tenemos casos contrarios, ¿no?, donde por distintos motivos, a veces por motivos laborales o de relaciones, ¿cierto?, uno en realidad busca alejarse de la familia, ¿no? También hay familias que son así. Entonces uno busca, ¿cierto?, cambiarse de región, de país incluso, para dedicarse a hacer su vida distinta. Pero también sabemos que es importante la familia en nuestra sociedad, ¿no? Así incluso lo vemos, por ejemplo, en la televisión o en las películas, ¿ya? Donde algunas de ellas, ¿cierto?, nos van a hacer recordar familias que para algunos de nosotros pueden ser famosas quizás. Tenemos algunas familias más prototípicas, como por ejemplo Los Simpsons, ¿cierto? Que más de alguna vez quizás vemos algo que podemos reconocer en nuestra familia o en otras familias. También tenemos otras familias más singulares, por ejemplo Los Locos Adams, ¿cierto? Por ejemplo. Tenemos también algunas familias más a nivel nacional que nos pueden también un poco mostrar de nuestra herencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si ustedes recordarán, algunos más antiguos, por ejemplo, Los Venegas. También pueden recordar quizás Los Larraín, de Casados con Hijos. Y cómo también, ¿cierto?, olvidar esa familia de Los Herrera en los 80, ¿no? Creo que tienen algo de nosotros también, esas familias. Entonces, esa familia, ¿cierto?, nos da este imaginario social que tenemos de un lugar de encuentro, de un lugar de amor, ¿cierto? Y
Y tanto así que incluso tenemos canciones como la de Pimpinela, ¿no? Más de alguno quizás alguna vez ha escuchado un poco de esa famosa canción. Y podemos pensar justamente en eso, en esas familias que prima el amor. Ese amor que, como dice esa canción, ¿cierto? En el que la familia hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas están mal, a tu lado siempre están, ¿no? Así cantaban ellos. Aunque sabemos que a veces la realidad puede ser un poco distinta a esas canciones. Ahora, este imaginario, ¿cierto?, que podemos tener de las familias, también aplica un poco para otras esferas, como por ejemplo la iglesia, ¿no? Entonces lo que vamos a estar viendo un poco hoy es cómo es esta iglesia, ¿no? ¿Cómo son las relaciones acá? Somos como... ¿qué familia? Un poco. ¿Somos como las típicas familias chilenas? ¿Somos diferentes? ¿Cómo nos caracterizamos? ¿Cómo incluso deberíamos ser, según lo que espera el Señor de nosotros? Así que eso vamos a estar revisando justamente en la sección de hoy, ¿no? Entonces, como recordaremos de las semanas anteriores, estamos en esta serie de la Carta a los Romanos, el capítulo 12, ¿cierto? Y hasta ahora hemos revisado los primeros 8 versículos, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Estamos, ¿cierto?, buscando, revisando aquellas características de una comunidad cristiana que tienen como centro el Evangelio, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, ¿cierto?, es que una iglesia tiene un corazón a Dios, ¿cierto? Tiene una identidad común en Cristo, una motivación común centrada en el Evangelio, una vida en común por medio del Espíritu Santo. Asimismo, ¿cierto?, hemos revisado que es una comunidad diferente, ¿cierto?, que ha sido transformada y renovada por Dios. Y lo último, ¿cierto?, que es una comunidad diversa, ya que tenemos, ¿cierto?, distintos dones para servir y animarnos mutuamente como cuerpo de Cristo, ¿ya? Así entonces llegamos a los versículos de hoy, el versículo 9 y 10, en donde Pablo, ¿cierto?, nos desafía a ser una comunidad genuina, guiada por el amor, ¿ya? Y lo que vamos a estar revisando hoy es que este amor, ¿cierto?, y esta iglesia es un lugar donde creyentes y no creyentes, ¿cierto?, entregan y reciben amor. Pero no cualquiera, ¿no?, sino un amor que tiene que tener 4 características según lo que vamos a estar estudiando. Tiene que ser un amor genuino, bueno, fraternal y generoso. Esos son los 4 puntos que vamos a estar revisando hoy, ¿cierto? Un amor genuino, bueno, fraternal y generoso, ¿ya? Así que lo que vamos a ir viendo es qué significa cada uno entonces de estas características que nos da Pablo de la iglesia. Entonces, primero tenemos un amor genuino o sincero. Entonces, al comienzo del versículo 9, tenemos, ¿cierto?, esta primera afirmación. El amor debe ser sincero. Entonces, también para entender un poco de dónde viene, el original, ¿cierto?, de esta frase, dice que es el amor sin hipocresía, ¿ya? Vale decir, entonces, que es un amor que no se finge, ¿no?, que es un sentimiento de verdad, ¿ya? Y aquí entonces se nos recuerda una primera característica de esta comunidad genuina que está basada en este amor verdadero, ¿no? Un amor que se demuestra en las relaciones, que se muestra en la comunidad, ¿ya? Hoy en día quizás puede ser un poco difícil saber exactamente qué es un amor verdadero y distinguir, ¿cierto?, aquello que es genuino de aquello que es falso. Nuestra cultura no nos ayuda mucho a entender eso. A veces podemos, ¿cierto?, caer en pensar quizás en el amor como en esos imaginarios de teleserie o de películas, ¿cierto? Esos ideales también que nos muestran. Quizás también podemos pensar en eso, en esas parejas, ¿cierto?, famosas que comparten todo en sus redes sociales también, y que también quizás después terminan como Shakira y Piqué, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esos amores, ¿cierto?, que están ahí como congregados para generar audiencia, ¿cierto?, generar incluso recursos, pero que en realidad quizás no están sostenidos en relaciones. Sin embargo, ¿cierto?, en la Biblia
nosotros sí podemos encontrar parte de lo que significa este amor genuino, sincero. Y tenemos un claro ejemplo de las comunidades que están en el libro de Hechos. Ahí tenemos una descripción un poco de cómo estas primeras comunidades, ¿cierto?, cristianas estaban centradas en el amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, tenemos ahí algunas descripciones de lo que hacían estas primeras iglesias, ¿no? Dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, ¿no? Por lo tanto, en este pasaje, ¿cierto?, vemos que el amor sincero no es solamente una declaración bonita, ¿cierto?, que podemos hacerle al otro, sino que es algo que debe demostrarse en acciones, que debe concretarse. Por lo tanto, podemos pensar en cosas sencillas, ¿cierto?, como amor. Amar, por ejemplo, es acompañar a alguien que lo requiere quizá en un momento difícil, o podemos acompañar quizá a algún hermano que necesita ir al médico, ¿cierto?, o trasladarse. Amor también puede ser, ¿cierto?, poder llevar a otros de alimento o de dinero cuando lo requieran, de involucrarse, ¿cierto?, con los hermanos cuando también lo requieran, lo necesiten. Amor también es no hacer distinciones, ¿cierto?, entre nosotros por alguna condición, característica social o cualquier otro motivo. Entonces, ese es el tipo de amor que tiene en mente Pablo, ¿cierto? Un amor que yo puedo evidenciarlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, nos quedan nosotros desafíos, ¿cierto? Preguntarnos: ¿estoy amando sinceramente a los hermanos de mi iglesia? ¿Estoy demostrando ese amor a mis hermanos? ¿Qué hago realmente por aquellos que amo? No siempre es una tarea fácil amar, ¿no? Es un desafío que asumimos, ¿cierto?, individualmente y también como comunidad, porque somos parte del mismo cuerpo. Pero tenemos el desafío de compartir ese amor tan grande, ¿cierto?, que hemos recibido de Dios, y que tenemos que expandirlo, ¿cierto? Entonces tenemos la visión de compartir esto que recibimos con los demás de nuestra vida. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, un amor genuino, que sea práctico en las acciones. Segundo punto, tenemos que el amor tiene que ser bueno, ¿no? Entonces continuamos ahí en este versículo 9, en donde leemos, ¿cierto?, aborrezcan el mal, aférrense al bien, dice. O como en otras versiones, ¿cierto?, dice aborrecer lo malo y apegarse a lo bueno. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Cierto? ¿Qué significa esto de aborrecer y apegarse? Por un lado significa la idea, ¿cierto?, de aborrecer, que rechazamos todo aquello que está fuera de lo que Dios nos pide. Aborrecer no lo pensemos solamente como en un odiar, por llamarlo de alguna forma, sino que reconocemos que todo lo que no ayuda al amor debe ser activamente eliminado de nuestro medio. Entonces ahí nos tenemos una primera pregunta, ¿no? ¿Qué debe salir sí o sí de nuestro medio? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿El egoísmo? ¿Nuestras motivaciones? ¿No? Y aquí tenemos entonces el desafío primero de distinguir aquello que es bueno de lo malo, ¿no? Y el desafío es no solamente aferrarse al amor, sino que activamente tenemos que ir deshaciéndonos de todo aquello que nos impide que el amor se desarrolle en nuestra comunidad. ¿Ya? Hoy en día, como comentábamos antes, se habla mucho de esta idea del amor. Pero a veces puede ser un amor sin base, sin fundamento, como algo pasajero, ¿no? En cambio aquí el amor que está hablando Pablo es un amor que está basado en el carácter de Dios, ¿no? Como creyentes debemos evitar a toda costa que falsificaciones de amor se arraiguen en nosotros, ¿no? No es algo que hacemos con arrogancia, sino que tenemos que hacerlo con humildad, entendiendo que simplemente buscamos que sea Dios quien moldee nuestro corazón y nuestro amor, y no nosotros. Entonces, por un lado tenemos
esta lógica, ¿cierto?, de aborrecer lo malo y por otro aferrarse a lo bueno. Así también leíamos, por ejemplo, en el Salmo 37, ¿no? Dice: apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde ir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Entonces acá reconocemos una verdad de Dios, ¿no? Sabemos, ¿cierto?, que Dios es justo, primero, que Dios es bueno y que Dios es fiel con nosotros, ¿no? Eso nos muestra un poco el pasaje del Salmos. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo yo sé que lo que estoy haciendo es bueno? ¿Cierto? Y justamente la respuesta es que todo lo bueno es lo que viene de Dios, ¿no? Y así lo vemos desde Génesis y en adelante. ¿Y cómo podemos saber entonces que estamos haciendo lo bueno? Porque sabemos lo que es bueno conociendo a Dios, ¿cierto? A nuestro Dios, y conociendo de su palabra, ¿no?, principalmente. Por ende, entonces, algunas consecuencias prácticas de apegarnos a lo bueno es que si Dios nos guía, será fácil amar a los demás, ¿cierto?, a los demás miembros de nuestra comunidad. Así podremos, por ejemplo, como mencionábamos antes, acompañar a alguien que está tomando, por ejemplo, decisiones que no le ayudan a crecer en Cristo, por ejemplo. Podemos conversar con esas personas, hacerles ver las consecuencias de las acciones, pero con amor siempre, ¿cierto? Con un amor bueno, sin arrogancia, sin legalismo, ¿no? No de una posición lejana, sino que reconociendo que estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Es difícil amar así, pero es lo que se nos pide como comunidad cristiana. Entonces, ¿qué desafío tengo yo en esta área, ¿cierto?, en hacer el bien? ¿Cómo estamos haciendo el bien en nuestra comunidad, ¿cierto? ¿A quiénes estamos, con quiénes estamos compartiendo eso, ¿no? Vamos al tercer punto. Ya vimos, ¿cierto?, amor sincero, amor bueno. Vamos ahora a ver el amor fraternal. Y es lo que vemos justamente al comienzo del versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, ¿cierto? Lo que vale decir entonces, en traducción, que el amor, ¿cierto?, que tiene que primar en la comunidad es como los hermanos dentro de una familia. No sé cuántos de ustedes tengan hermanos o hermanas, ¿cierto? Pero sabemos de que a veces también puede sonar muy idealista, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto en la lógica de Pablo, ¿no? Conlleva que podamos aceptar a nuestros hermanos justamente entendiendo que estamos en igualdad de condición, ¿no? Somos pecadores que estamos, ¿cierto?, reunidos frente a Dios y que somos restaurados por Dios, y que pese a que tengamos diferencias, ¿cierto?, porque las tenemos físicamente, en nuestras ideas, en nuestros intereses, en nuestros trabajos, nuestras capacidades, ¿cierto?, podemos ser muy distintos y podemos tener algunas diferencias, pero aún así sabemos de que somos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia, ¿cierto?, en Cristo. Por ello, y tal como nos mencionaba Francisco la semana pasada, nadie, ¿cierto?, tiene que tener una imagen superior o inferior, porque frente a Dios, ¿cierto?, estamos en igualdad de condiciones. Somos hermanos en Cristo y lo que se esperaría de los hermanos es que podamos apoyarnos entre sí, estar, ¿cierto?, en las buenas, en las malas. Podemos enojarnos, podemos tener diferencias, y eso pasa, pero siguen siendo, ¿cierto?, mi hermano, mi hermana, con quien estoy compartiendo semana a semana. Entonces, al revisar esta característica, ¿cierto?, del amor fraternal, consideremos justamente lo que leímos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ¿no? Allí Jesús nos dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y aquí tenemos algo súper claro, ¿cierto?, que es lo que reconocemos. Que el amor no viene necesariamente de nosotros. No es algo que esté intrínseco, sino que también es algo que Dios nos da y que nos pide que permanezcamos en ese amor, en el que Él ha hecho, ¿cierto?
Continúa el Evangelio diciendo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así podremos reconocer que el amarnos mutuamente es cumplir con el mandamiento de Dios, ¿no?, para nuestras vidas. Por lo tanto, es algo bueno para nuestras vidas, ¿cierto?, el poder compartir y el poder amar a otros. De aquello es cierto que, tal como Jesús compartió el amor con Dios, Él espera, ¿cierto?, que nosotros podamos compartir el amor en Él también y con los demás. Así entonces podemos preguntarnos: ¿cómo estoy viendo a los demás? ¿Cómo estoy viendo a mis hermanos? ¿Los veo desde las diferencias que tenemos? ¿O desde nuestra misma condición, ¿cierto?, y desde que compartimos familia y comunidad en Cristo? ¿Estoy llamando realmente a mis hermanos en forma fraternal? Hay que preguntarse. Y por último, la cuarta característica de este amor es un amor generoso, ¿no? Y ahí vamos a la segunda parte del versículo 10, donde Pablo, ¿cierto?, señala que este amor fraternal se evidencia en una forma: respetándose y honrándose mutuamente. O como señalan otras versiones, es respetando y mostrando deferencia o preferencia hacia los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos demostrar respeto, cortesía y preocupación por los demás, que forman parte de una misma comunidad, ¿cierto? Una forma de demostrar el aprecio que tenemos. Ahora bien, sabemos, como ya hemos visto, que este amor implica acciones, ¿no? Y en este caso está la idea de la generosidad, entendiendo que el amar a un otro significa también servir al otro, ¿no? Y ahí la pregunta entonces que uno puede decir es: bueno, ¿por qué tenemos que amarnos servicial y generosamente, ¿no? ¿Qué saco yo un poco con eso?, podríamos pensar. Bueno, y tenemos dos razones principales. Por un lado, sabemos que es importante el amor porque refleja la realidad del reino de Dios, ¿no? Lo que nosotros como comunidad debemos hacer, si somos como Dios quiere, ¿cierto?, entendiendo que Él es quien nos sostiene, es ser una comunidad distinta a lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Estas relaciones quebrantadas, estas relaciones interesadas, ¿no? Por lo tanto, implica este sacrificio, implica que yo dedique mi tiempo, dedique mi corazón también en preocuparme de un otro, que no es hermano en sangre, sino hermano en Cristo, ¿no? Y tal como lo vemos en la figura, ¿cierto?, de Cristo. Cristo es el Señor, y Él lo mostró, ¿cierto?, a través de su humanidad, que incluso Él nos amó como un siervo, como alguien que sirve al otro, ¿no? Y así podemos verlo en Marcos 10:45, ¿no? Dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Por lo tanto, imagínense, si Dios mismo se sacrificó en amor por otros, incluso por nosotros hoy, ¿cuánto nos toca a nosotros, ¿cierto?, ser serviciales con los demás? Y aún así, ¿cierto?, en nuestro servicio tenemos que reconocer que tampoco va a ser perfecto, ¿no? Tampoco quizás sea siempre auténtico, pero es lo que Dios nos encarga, ¿no? Reconociendo en Jesús, ¿cierto?, esta realidad del reino y que esperamos, ¿cierto?, poder evidenciar en nuestra comunidad. El segundo motivo por el cual tenemos que ser, ¿cierto?, un amor servicial y generoso es porque es una iglesia sana, ¿cierto?, genuina. No podría existir otro tipo de amor que no sea un amor generoso. Porque todo el que se acerca a Cristo, si solo quisiera, ¿cierto?, interesarse por tener algo, tarde o temprano se va de una comunidad, ¿no? Pero aquellos en los que, ¿cierto?, entendemos que este amor
es servir a otro como hermanos, ¿cierto? Permanecemos. Y es de bendición para la comunidad, ¿cierto? Tener hermanos que sean preocupados unos por otros, ¿no? Por lo tanto, este amor también significa estar dispuesto a apoyar, ¿no? A servir a los demás, a dedicarle, como decíamos, ¿cierto? Un tiempo. Es desear contribuir también en el desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? Imagínense, si cada uno estuviera preocupado por otra persona, sería muy bueno en la iglesia, ¿no? En el sentido de que siempre habría alguien pendiente de ti, uno pendiente del otro. Y qué agradable, ¿cierto?, es tener esa experiencia, de poder reconocer eso, ¿no? Entonces, a partir de ello, nos preguntamos y nos evaluamos, ¿cierto? ¿Me cuesta o me es fácil ser generoso en mi tiempo o en mis recursos en la iglesia? ¿No? ¿Estoy siendo generoso con mis hermanos? ¿Les muestro mi respeto, mi aprecio, por ejemplo? ¿Los estoy sirviendo en la comunidad? ¿No? Entonces ahí tenemos varias preguntas para hacernos, ¿no?, en estos 4 puntos. Entonces revisamos, ¿cierto?, que la iglesia es genuina en amor. Y no es cualquier amor, ¿cierto? Es un amor bueno, un amor, ¿cierto?, generoso, un amor fraternal y un amor sincero, ¿no? Esas son las características del amor en nuestra iglesia. Por lo tanto, resumiendo entonces, en los versículos 9 y 10 de Romanos, Pablo nos indica que comunidad cristiana es una comunidad genuina en amor, sincero, bueno, fraternal y generoso. Así podemos vivir como Dios espera de su iglesia, ¿cierto?, de su cuerpo, siguiendo el mensaje y el testimonio de Jesús, como veíamos, quien también a través de sus relaciones mostraba el carácter de un Dios amoroso, misericordioso, ¿cierto?, que envió a su Hijo por su pueblo, pese a todo. Así entonces tenemos el desafío hoy de construir comunidad, de construir relaciones centradas en Cristo, en las que podamos preocuparnos mutuamente por los demás, en las que podamos estar presentes en la vida de nuestros hermanos, podamos quizás visitarnos, acompañarnos, estar allí ante cualquier diferencia, ¿cierto?, reconociendo de que Cristo somos parte de una misma familia, ¿no? Y eso es muy impactante igual, porque nos damos cuenta, quizás en nuestra experiencia, que a veces nos encontramos que nuestra iglesia, o nuestros hermanos, ¿cierto?, nuestra comunidad, están antes que incluso con nuestra familia sanguínea, en ciertos momentos. Y si volvemos, ¿cierto?, a esta imagen que partíamos al comienzo de nuestras propias familias, o estas familias televisivas, ¿cierto?, vamos a ver que quizás son un poco distintas a nuestra realidad, ¿no? Como veíamos, podemos ver familias que se han dividido por distintos motivos. Familias en donde quizás prima lo malo en vez de lo bueno. Aquellas familias que quizás viven en conflicto constante. O donde lo que prima es mi bienestar antes que mis seres queridos, ¿no? Entonces tenemos este imaginario en la realidad. Sin embargo, tenemos nosotros el desafío como iglesia, ¿cierto?, de ser una comunidad distinta, de ser una comunidad genuina. Porque estamos, ¿cierto?, anclados en Dios. Es Él quien construye las relaciones, ¿cierto?, quien construye relaciones de amor, entendiendo, ¿cierto?, y desafiándonos a que nuestras vidas sean testimonios vivos de este amor sincero, bueno, fraternal y generoso que Él mismo sostiene. Así que finalmente, pidámosle al Señor eso, que podamos recordar de este amor genuino y saber también de que nuestras vidas, ¿cierto?, pueden ser una muestra de amor y testimonio de amor a los hermanos de esta comunidad. Así que oremos para finalizar. Amado Padre, te damos gracias por poder tener esta posibilidad de encontrar este mensaje, Señor. Gracias porque sabemos de que estas características que tú nos pides como comunidad genuina no son por
nuestros corazones, no son por nuestra vida, Señor, sino porque eres tú quien transforma nuestros corazones. Eres tú quien es bueno, Señor, y quien solamente nos pide que como comunidad podamos tener, ¿cierto?, como centro este amor que tú nos das. Un amor bueno, Señor, que sea práctico, que podamos evidenciar esta relación. Un amor genuino, Señor, que sea sin interés, que sea real por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Un amor fraternal, Señor, en donde podamos siempre reconciliarnos bajo el amor que tú nos das, Señor, y reconociendo que somos iguales ante ti, Señor. Un amor generoso que nos pida que demos más quizás de lo que tenemos, en donde podamos compartir quizás nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida, Señor, siendo una comunidad que refleja tu carácter, Señor, misericordioso, amoroso, Señor, y la cual, como iglesia, Señor, sabemos de que es tú quien sostiene la iglesia, tú quien nos mantiene en eso, y que pese a ser, ¿cierto?, los peores, Señor, en nuestra condición,